buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube Salud a la Carta y aquí estoy nuevamente porque en esta ocasión he venido a dar respuesta a una interrogante, o sea, una pregunta que me suelen hacer con bastante frecuencia. Y esta pregunta me la suelen hacer porque en más de una ocasión yo he publicado, sobre todo en mi Facebook, pues comentarios que hacen alusión a el inconveniente tan grande que tiene para nuestra vida el tomar té. Muchas personas me han escrito debajo dejándome sus comentarios diciéndome qué tipo de té son malos. Todos los tés son malos. Yo tomo té de manzanilla, yo tomo té de boldo, yo tomo té de valeriana. Esos también son malos. Amigo que me escucha, para dejar claro esa pregunta que noto que ha traído un poco de confusión, pues Dios ha puesto en mi corazón elaborar esta reflexión que se titula Diferencia entre té e infusión. Y yo espero sinceramente que al final de la reflexión todas aquellas personas que tienen duda acerca de esto, pues se las puedan haber aclarado. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos, recurriendo a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Y allí hay una declaración en el Antiguo Testamento, Salmos 104:14, que dice como sigue. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre. Eso es palabra de Dios. Amigo que me escucha, el Señor ha dejado una serie de elementos en la naturaleza para que puedan servirnos en nuestra vida diaria. Y una de ellas son las plantas. De ahí se hacen pues los tés y las infusiones. Pero usted debe tener claro de que no todas las plantas sirven, no todas las plantas son buenas o nos benefician. Y aún más, que eso lo vamos a ver casi al final de la presentación, pero en realidad también les debo decir que no todas las plantas han sido literalmente creadas por Dios. Pero vamos a adelantar un poquito en nuestra presentación. Diferencia entre té e infusión. Fíjense que aunque solemos referirnos a ellas, o sea, tanto al té como a la infusión, como si se tratase de la misma cosa, no son, en realidad no son, ni remotamente el mismo tipo de bebida. El té es una cosa y la infusión es otra. Las veces que yo he comentado, como les he dicho, con respecto a esto, mi comentario totalmente ha sido el siguiente. No nos conviene tomar té y ya ustedes van a ver por qué. Yo nunca he escrito un comentario afirmando que no conviene tomar infusión, porque no son lo mismo, aunque se traten como la misma cosa. Amigo que me escucha, vamos a empezar por el primer término. Vamos a hablar primero de té y después vamos a hablar de la infusión para que podamos entender claramente cuál es la diferencia entre ellas. Para hablar del té, de qué cosa es el té, yo les traigo información que encontré en la enciclopedia y se las leo tal cual. Dice como sigue. La planta de té, que es de la familia, o sea, botánicamente hablando, pertenece a la familia, o sea, es de la familia de Camellia sinensis, así se llama, Camellia sinensis, así se llama la planta del té botánicamente hablando, pues es una especie de planta cuyas hojas y brotes se utilizan para elaborar el té. Y este es el té, este tipo de té, o sea, este té concretamente es el que yo recomiendo no consumir. Ahora vamos a descubrir por qué. Nos continúa diciendo la enciclopedia. La planta del té procede del sur de China y sudeste de Asia, aunque hoy se cultiva en todo el mundo, tanto en regiones tropicales como subtropicales. Es una de las 50 hierbas fundamentales usadas en la medicina tradicional china y hoy en día aquí en Occidente, en nuestro mundo occidental, se ha puesto muy de moda en incorporar a nuestra vida diaria, pues, prácticas de ancestrales como las que tienen que ver con la medicina natural en China. Pero permítanme decirle una cosa, amigo que me escucha. Se usa mucho el té en regiones asiáticas como China, aunque también en Japón y en estos otros países asiáticos,
porque se le atribuyen montones de propiedades curativas. Pero la realidad es que aunque al té se le atribuyan muy buenas propiedades medicinales, lo cierto es que su contenido en cafeína, como lo vamos a ver ahora, echa por tierra lo que pudiera tener un buen efecto en ella. O sea, tiene muchas cosas buenas, según se suele decir, pero tiene una mala que neutraliza todo lo bueno que pudiera tener. Nos sigue diciendo la enciclopedia. De esta especie se elabora el té verde, el té negro, el té blanco, el pu'er o rojo, té rojo, el amarillo, el oolong. Todas esas son variedades de té, pero que todos pertenecen a la misma familia botánica de Camellia sinensis, que se procesa para obtener diferentes grados de oxidación. Las hojas contienen alrededor de un 4% de cafeína. Y fíjense que lo he puesto en rojo porque este es su gran inconveniente. Ahora vamos a ver por qué. Sigamos leyendo. Las características y diferente composición química de las hojas recolectadas, según la edad, producen diferentes tipos de té. Las hojas más viejas son de color verde oscuro, las tiernas de color verde pálido y con una corta puescencia blanca en el envés, que son las preferidas. Amigo que me escucha, esta es la información que nos da la enciclopedia con respecto al té. El té contiene cafeína, un 4% de cafeína dice que es el contenido que hay en sus hojas. Y quiero aclarar otro punto, porque se suele decir que el té no tiene cafeína, sino que tiene teína. Y esto era algo que hasta hace poco tiempo yo también lo creía de esta manera. Pero Dios nos permite cada día encontrar más luz mientras vamos pues estudiando, mientras vamos escudriñando. Y saben, tuve ocasión hace poco de encontrarme con un artículo que me sorprendió, o sea, me pareció sumamente interesante. Y este artículo se llama ¿Teína o cafeína? Y usted lo puede encontrar completo el artículo en la web que le acabo de poner en la parte inferior de esta diapositiva. Con este artículo yo comprendí que en realidad la teína como tal no existe, que es cafeína, o sea, el té lo que contiene es cafeína igualito que el café. Vamos a ver lo que nos dice esta porción de este interesante artículo titulado Teína o cafeína. Existe una creencia popular la cual afirma que la teína es una sustancia diferente a la cafeína encontrada en los granos de café. Nada más lejos de la realidad, nos dice el autor. La llamada teína, químicamente hablando, es la misma molécula que la cafeína, pero encontrada en diferentes plantas, al igual que ocurre con la mateína, que está en el mate, o la guaranina, que está en el guaraná. Se trata de un alcaloide del grupo de las xantinas, cristalino, blanco y de sabor amargo que actúa como estimulante. La cafeína es, por lo tanto, una molécula que, dependiendo del alimento en el que se presente, puede tomar diversos nombres, pero al final es la misma molécula, químicamente hablando. Yo personalmente no voy a decir más que el té tiene teína, porque he aprendido con este artículo que en realidad lo que tiene es cafeína, solo que por encontrarse en otra planta le han dado otro nombre, pero es la misma molécula biológica, químicamente hablando. Continúa diciendo, de hecho, más allá del té y el café, son muchos los alimentos y bebidas que incorporan cafeína en su composición. Plantas como el guaraná, el mate o el cacao también tienen un contenido en cafeína que llega a nuestro organismo cuando los consumimos. En el caso del cacao se habla de teobromina, pero es la misma familia, es la misma molécula, según se nos aclara aquí. Además de productos naturales, finaliza así el artículo, también incorporan cafeína sintetizadas, productos como los refrescos, todas las colas suelen tener cafeína y muchas bebidas energéticas, incluso algunos medicamentos, sobre todo aquellos que se utilizan para gripe, resfriados, para este tipo de cosas. Amigo que me escucha,
Estamos hablando hoy de la diferencia entre té e infusión, porque esto debe quedar claro. Estamos viendo en primer lugar el té, qué cosa es. Después vamos a hablar con respecto a la infusión. Ya sabemos que el té viene de una planta, o sea, el té que todos conocemos, viene una planta que se llama Camellia sinensis y que puede haber té negro, té verde, té blanco, té rojo, té amarillo, olán, o sea, todas estas son variedades de té. Y que el gran inconveniente que tiene el té, pese a que sobre todo en la cultura oriental se ha utilizado, según ellos, por sus atributos medicinales, es su alto contenido en cafeína que echa por tierra todo lo bueno que aparentemente podría tener. ¿Y por qué le tenemos que echar la culpa a la cafeína? Porque la cafeína es un alcaloide. ¿Qué quiere decir un alcaloide? Es un veneno de origen vegetal que tiene un sabor amargo, que es muy acidificante y es estimulante antinatural del sistema nervioso central, incluyendo al cerebro. Amigo que me escucha, la cafeína acidifica terriblemente nuestro organismo y ya sabemos que la acidificación es la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que van desde un resfriado hasta su expresión más grave, como puede ser un cáncer, y en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos que hay actualmente y que son enfermedades que tienen que ver con un estilo de vida. Por lo tanto, por más beneficios que se le puedan atribuir al té, que ya sabemos que la palabra té solo se refiere a aquella planta que tiene cafeína, pues en realidad ya yo sé que para mí es perjudicial, porque no solo me acidifica, sino que estimula de manera antinatural mi sistema nervioso central. Por eso las personas que tienen, incluyendo el cerebro, fíjense que las personas que tienen o que utilizan té, no les es fácil dejarlo. Crea una adicción y crea una adicción por algo, eso no es por gusto. Ahora vamos a ver por qué, dentro de un momentico vamos a ver por qué. Amigo que me escucha, vamos a hablar ahora un poquito de las infusiones. Ya hablamos del té y dijimos que el té se hace a partir de esa planta que es de la familia, botánicamente hablando, Camellia sinensis, que tienen cafeína en sus hojas. Todas las plantas de esta familia tienen cafeína en sus hojas. Pero dijimos al principio que una cosa es té y otra cosa es infusión. Vamos a hablar un poquito de infusión. ¿Qué podemos decir de la infusión? Pues las infusiones se realizan a partir de agua muy caliente, pero sin hervir, con plantas naturales y medicinales y libres de cafeína. O sea, aunque ya la presentación se terminara aquí, que todavía tengo unos datitos que compartir con ustedes, esa es la diferencia clave. Cuando yo hablo de té, estoy refiriéndome al té negro, al verde, al rojo, a todas estas variedades, al amarillo, al blanco, que vienen de esa familia que tiene cafeína. Pero las infusiones están hechas de plantas medicinales, de plantas que están libres de cafeína. No tiene nada que ver el té con la infusión. Son cosas bien diferentes. Fíjense que con respecto a qué cosa es una infusión, extraje una porción de un libro estupendo que tengo, lo escribió el doctor español Jorge de Pamplona Roger, y este libro se llama Salud por las plantas medicinales. Y en la página 36, él se explaya en cuanto a su definición de infusión. He querido traerle esta información. Él dice, la infusión es el procedimiento ideal para obtener tisanas de las partes delicadas de las plantas, o sea, hojas, flores, sumidades y tallos tiernos. Con la infusión se extraen una gran cantidad de sustancias activas con muy poca alteración de su estructura química y por lo tanto se conservan al máximo las propiedades. En general las infusiones se pueden conservar durante unas 12 horas. Se preparan por la mañana y se van tomando a lo largo del día. Si el ambiente es muy caluroso, lo aconsejable es guardarlas en el frigorífico o en la nevera. Se pueden volver a calentar,
pero sin que lleguen a hervir para que no pierdan sus propiedades medicinales. No se deberían tomar infusiones que hayan sido preparadas con más de 24 horas de antelación. Insisto, me ha parecido que es una información válida y por eso se las he traído en estos momentos. Amigo que me escucha, estas bebidas, o sea, me refiero a las infusiones, como las infusiones digestivas, las depurativas o las infusiones para dormir, porque hay infusiones para todos los gustos, colores y necesidades, están completamente libres de cafeína y de otros elementos indeseables. ¿Por qué? Porque son hechas a base de plantas que sí son medicinales. Por eso es que son tan beneficiosas. Y fíjense que podemos tener, insisto, infusiones para montones de dolencias y no solo para dolencias. Qué rico es tomarse una infusión de etilo antes de dormir para poder descansar mejor. Vamos a continuar. La bebida que se obtiene a partir, y les doy unos ejemplos de infusiones, de manzanilla, de la melisa, el boldo, la menta, el poleo, la valeriana, el tilo, el romero, el diente de león, el orégano, la cola de caballo, el tomillo, la salvia, la verónica, el hinojo, la chicoria, el lino, la artemisa, la equinacia, el regaliz, el hipérico, la milenrama, el laurel, la lavanda, la verbena, el enebro, el fresno, la bardana, la vara de oro, el ajo, la cebolla, el rosal, la malva, el berro, la jedrea, etcétera, 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 porque hay muchísimas plantas medicinales que Dios ha puesto para nuestro servicio. Así lo declara nuestro versículo bíblico de Salmos 104, 14, son hechas a partir de esas plantas que son buenas para nosotros, pues todas ellas son consideradas infusiones, no té. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No tienen cafeína. Son infusiones de plantas medicinales y ellas, tomándolas de manera inteligente y con temperancia, por supuesto, son de un gran beneficio para la salud de los seres humanos, porque, insisto, forman parte de todas esas plantas que el Señor declara en el Salmo 104, 14, que Él ha dejado para el servicio del hombre. Amigo que me escucha, hoy estamos hablando otro tema sumamente importante y con una importancia práctica, que es la diferencia entre té e infusión. Fíjense qué bien ustedes lo pueden visualizar todo lo que hemos dicho justo en esta diapositiva. Aquí están bien claras las diferencias. Arriba en la parte superior de la diapositiva está el té. Proviene de la familia Camelliaceae y contiene, ahí dice en esa diapositiva, teína, pero ya sabemos que en realidad es cafeína. Se hace con agua hirviendo y para hacerlo tarda aproximadamente la infusionaje unos 5 minutos. En cambio, las infusiones, estas infusiones de todas estas plantas y de otras, que son plantas medicinales muy beneficiosas para nuestro organismo, provienen de diferentes plantas que no contienen cafeína y se hacen con agua caliente, sin hervir, para que no pierdan sus propiedades, para que no se transformen químicamente. Y el proceso de elaborar una infusión de plantas medicinales tarda entre 7 y 8 minutos de infusionaje. Amigo que me escucha, yo quiero aclarar algo antes de terminar nuestra presentación. A veces tenemos la idea de que todo lo que viene del mundo vegetal ha sido creado por Dios y es bueno para nosotros. Yo lamento decirle que eso no es así. Permítanme leerle este escrito y a medida que lo leamos vamos a irlo comentando. Porque usted no debe creer que todo tipo de plantas son buenas para hacérsela en un té. O sea, esas plantas que hemos mencionado con las que se hacen un té tienen sustancias que son dañinas para el cuerpo. Entonces es imposible que Dios haya dejado eso así para nosotros, para nuestra salud. Porque todo lo que Dios ha dado es bueno para nosotros. Pero fíjense lo que ha acontecido que ha traído tanta confusión. Satanás ha creado árboles dañinos para la salud. Y yo estoy segura que en estos momentos usted dirá, ¿cómo que Satanás ha creado árboles dañinos para la salud? Si el único creador es Dios, Satanás no tiene poder para crear. Amigo que me escucha,
Déjenme continuar leyendo. La Biblia afirma que él plantó la mala semilla entre la que ya era buena. Todas las drogas, en principio, son naturales. Algunas tan fuertes como el opio, la marihuana, la cocaína y otras menos fuertes, al menos en teorías como el azúcar. Y digo menos fuertes porque se considera por parte de muchos nutricionistas, de muchos entendidos, que el azúcar es la cocaína de la comida. Se considera que es incluso más adictiva que la cocaína. El café, el té, el cacao o la cola. Y todas vienen del mundo vegetal. Sin embargo, no por eso son buenas. Aunque vengan de las plantas, no son alimentos. No todos los árboles se pueden comer o beber. No todos los frutos se pueden comer o beber. ¿No cree usted que todo el mundo vegetal que tenemos ante nosotros forma parte de la creación original? Utilizando sus propios mecanismos, Satanás ha sido capaz de adulterar la creación. En la ciencia de la higiene, que es la ciencia que viene de Dios, el higienismo es la ciencia de Dios, hay una regla básica para saber qué se puede y qué no se puede comer. Un producto es comestible si se puede comer una taza completa sin sufrir ninguna reacción adversa. Si un individuo ingiere una taza de alguno de estos productos mencionados, se va a encontrar en serios problemas. Saben, la Biblia afirma que al terminar la creación, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Así nos dice en Génesis 1:3. Por lo tanto, ninguna cosa dañina se salió de manos del Creador. Y ahora termino esta diapositiva leyéndole algo que no he escrito yo, sino que ha sido publicado, o sea, que fue escrito por la mensajera del Señor, por la hermana Elena G. de White. Dice como sigue: ninguna planta nociva fue colocada en el gran huerto del Señor, pero después de que pecaron Adán y Eva, brotaron hierbas venenosas. Todas las cizañas son sembradas por el maligno. Cada hierba nociva es siembra de él, y con sus métodos ingeniosos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizañas. Amigo que me escucha, yo doy gracias a Dios por la Biblia, por supuesto, por las Sagradas Escrituras, por la palabra de Dios, pero también doy gracias a Dios por todos y cada uno de los libros inspirados del espíritu de profecía que han sido escritos por la mensajera del Señor, Elena G. de White, y cuyo autor no fue ella solo fue un instrumento que escribió, sino que ha sido el mismísimo Espíritu Santo. ¿Y saben por qué doy gracias a Dios por esto? Porque son luz para nuestros tiempos de tiniebla, para nuestros tiempos de confusión. A veces pensamos, insisto, que todo lo que viene del mundo vegetal y que todo, incluso la creación, ha sido creación de Dios. Amigo que me escucha, ¿qué ha hecho la ingeniería genética? La ingeniería genética hoy en día ha hecho verdaderas aberraciones con la creación del Señor. Ha utilizado mecanismos que no han sido autorizados por el cielo para hacer sus amalgamaciones, mezclando unas especias con otras, convirtiendo en otra cosa lo que en un principio había creado el Señor. Yo les pongo un ejemplo. Hoy en día la soya o la soja, como se suele decir en España, pues la mayor parte de ella no se puede comer. ¿Por qué? Porque es transgénica. Y fíjense que nace en el campo. ¿Dios creó esa soya transgénica? Pues por supuesto que no. Eso la ha creado Satanás haciendo uso de esta amalgamación, que es como se le puede llamar a la ingeniería genética. Amigo que me escucha, han brotado hierbas venenosas de las entrañas de la tierra que Dios no puso ahí para el consumo humano. No son las hierbas a las que el Señor se refiere en el Salmo 104:14, cuando nos dice que Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre. No, Señor. No creó Dios ese trigo transgénico que ha convertido a gran parte de la población en intolerantes al gluten, que nadie debería ser intolerante al gluten, porque el gluten es la proteína natural que tienen algunos cereales, como es el caso del trigo.
Si la gente tuvieran en sus manos o tuvieran acceso a ese trigo que es una hierba, un cereal milenario del que se habla en la Biblia, si ese fuese el trigo que hay hoy en día en las plantaciones, en los campos, pues la gente no sería celíaca. ¿Quién creó ese trigo? ¿Lo ha creado Dios? Para nada. Satanás, que está detrás, insisto, de este tipo de ciencia no autorizada por el Señor, pues sencillamente ha trastocado la naturaleza y ha creado especies con propiedades que son absolutamente letales para los seres humanos. Así ha hecho con muchísimas cosas, ¿saben? Yo les invito a ver, porque esta amalgamación no solo ha dañado al mundo vegetal, sino también a los animales. Yo le invito a ver un documental impresionante. Usted lo tiene y lo puede encontrar en YouTube. Se llama La granja del Dr. Frankenstein. Así se llama el documental. Son casi 2 horas de documental. Es impresionante ver hasta qué punto el hombre ha utilizado un ingenio que, insisto, le es prohibido para cambiar la creación, no solo para cambiar las plantas, sino para cambiar los animales, y han salido a la luz. Hoy en día conviven con nosotros en este planeta especies tanto de plantas como de animales que el Señor en un principio no creó, o sea, no estimó que formaran parte de nuestro planeta. Amigo que me escucha, marihuana, cacao, té, guaraná, café, mate, todas estas plantas que salen de la tierra no forman parte de lo que Dios quiere que nosotros consumamos. ¿Saben? Si a mí me está diciendo en Génesis 1:3 que todo lo que Dios creó había sido bueno en gran manera, y aún se me añade en esta cita del espíritu de profecía que las hierbas venenosas brotaron utilizando Satanás montones de mecanismos y estrategias después de que el hombre pecó, pues yo tengo que tener muy claro qué cosa es lo que Dios ha destinado para que yo coma y qué cosa es lo que no. Yo les pongo una pista. Todos estos productos, incluyendo el té, que es el tema que nos ocupa en estos momentos, el que yo no recomiendo. Las infusiones las recomiendo porque vienen de plantas medicinales que Dios se autorizó, pero el té no, porque tiene sustancias que son dañinas para nosotros. Fíjense, todas estas plantas que he mencionado que son dañinas, incluyendo el té, tienen cafeína. La cafeína es un alcaloide. Un alcaloide quiere decir que es un veneno de tipo vegetal que forma parte de determinadas plantas y que en un principio, por supuesto, eso no estaba, porque le ayudan a esas plantas a protegerse para que los animales no se lo coman, incluso a protegerse contra las inclemencias del tiempo. Pero esa cafeína, que es una sustancia, aprovecho para decirle, sumamente amarga, igual que la teobromina que está en el cacao no hay quien se lo come en su forma natural, pues no son cosas que Dios creó para nuestro consumo, porque yo me imagino que si todo lo que me afirma en Génesis 1:3, todo lo que Dios creó y puso a disposición del hombre allá en el jardín del Edén era bueno en gran manera, cuando ellos iban a un árbol, ellos comían cosas que le eran agradables. ¿Cómo yo puedo pensar que Dios puso en el jardín del Edén árboles o plantas de té? Pero si eso tiene veneno. Y de Dios no viene nada malo. Eso lo ha creado el mismísimo diablo, utilizando pues montones de artimañas que nuestra mente ni siquiera alcanza a comprender. Yo creo que es muy importante que tengamos claro la diferencia entre el té y la infusión. Y para cerrar esta presentación, yo termino diciendo lo siguiente: las infusiones se hacen a partir de plantas medicinales y son excelentes para la salud. En cambio, los tés hechos a partir de té verde, negro, blanco, de rojo, del amarillo, del oolong u otras variedades, debido a su contenido en cafeína, es un alcaloide. O sea, que esa cafeína es un alcaloide, o sea, un veneno de origen vegetal. Pues no lo son. Las infusiones son buenas para nosotros. Los té, amigo que me escucha, no lo son.
Hasta aquí nuestra presentación de este momento que, insisto, se ha titulado Diferencia entre té e infusión. Yo espero y deseo que la confusión haya podido quedar, por la gracia de Dios, clarificada. Que usted consuma con temperancia todas las infusiones que les apetezca porque son beneficiosas para para su salud y además muy agradables al paladar, pero que saque de su vida, de su estilo de vida, todos los tés, porque esa cafeína va a perjudicarle su cuerpo, acidificándolo y además impidiendo el correcto funcionamiento de todo su sistema nervioso central, cuya capital es el cerebro, que dicho sea de paso, es el único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él a través del Espíritu Santo. Amigo que me escucha, nos vemos pronto si Dios lo permite. Y hasta que eso acontezca, espero que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego.